hablar de todos estos temas está Maximiliano Aguiar, es presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Gracias por atendernos. Soy Nuria, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo está viendo el momento que vive la Argentina en general y la acción del presidente de la Nación y su gobierno en particular? Sí, en principio este es un momento muy particular con una serie de problemáticas superpuestas, algunas vienen desde hace un tiempo, algunas otras emergentes en esta etapa, con una ciudadanía que tiene una mirada realmente muy negativa respecto de la situación actual, pero que en principio no está atribuyendo la mayor parte de esa responsabilidad al gobierno de Milei. Ujú. Con lo cual, situaciones como las relacionadas sobre todo con la inflación, con los problemas económicos que vive la Argentina, que la opinión pública adjudica su responsabilidad a gobiernos anteriores. Esto le Ujú. permite a Milei tener un aire político que hace que tenga capacidad, por ejemplo, de generar un acto como el que generó en Córdoba y de realmente llevar adelante una agenda pública, digamos, mantenerse en el centro de la agenda pública y llevar una agenda internacional como la que muy bien describías, en un contexto en el que, por el otro lado, existen una fuerte recesión económica vivida por todos, existe una serie de problemas de gestión que se ha evidenciado en la salida Ujú. del jefe de gabinete, en el reemplazo del jefe de gabinete, y una serie de internas en un núcleo muy pequeño de toma de decisiones, como el que tiene Milei, que muestran ciertas dificultades para elaborar una gestión del día a día en un país tan convulsionado como la Argentina. Ujú. A ver, mucho se habló ayer de las declaraciones que hizo el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Franco, sobre esto de que el presidente no entiende la política. Después, de hecho, tuvo que salir a aclararlo un poco. Se refería más que nada a esto de la política tradicional que ofrecía el sistema hasta la llegada de Milei. Eh, Está bien que el presidente sí, en realidad él está en lo que es el ordenamiento de la administración pública, tiene la mirada puesta en lo que es darle una vuelta de tuerca a la macro para que termine ordenando la microeconomía, atraer inversiones al país, le deje digamos, el poderío político a, en este caso, Guillermo Franco, que es el funcionario hoy con más poder político, músculo político dentro de su gabinete. Sí, en principio los mandatarios no pueden encontrar dos elementos, ¿no? Un elemento que tiene más que ver con lo simbólico y otro que tiene que ver más con la gestión pública, Mm. ¿no? Evidentemente, para Milei es mucho más cómodo el elemento simbólico que el elemento de gestión pública y también que el elemento de negociación política, que son dos temas que lo complican, evidentemente, y que en un rapto de sinceridad excesiva, Guillermo Franco blanqueó claramente cuando dijo no entiende la política argentina, pero lo cierto es que lo que ha sucedido al reemplazar justamente al encargado de dos cosas centrales. La jefatura de gabinete desde su concepción tiene dos elementos centrales. Uno, la coordinación de gabinete. Un segundo, la articulación con el Poder Legislativo. Ujú. Evidentemente estas dos cosas no fueron trabajadas de manera adecuada por Pose, eso lo evaluó el presidente, y termina anclado en quizás la figura más política de su gabinete, tanto como Patricia Bullrich, por decirlo de alguna manera, pero con una característica adicional que es que Guillermo Franco es claramente desde hace mucho tiempo un componedor. Ujú. Entonces, da la sensación de que Milei no se siente cómodo en la política, lo cual, más allá de que lo diga o no lo diga Franco, esta agenda internacional, mientras se está discutiendo nada menos que la base de sustentación jurídica, digamos, las leyes que necesita para poder gobernar en el próximo tiempo, es una muestra clara de que las prioridades de él están en otro lugar y de que el lugar donde se siente más cómodo, donde navega con mayor comodidad, es lo internacional. Reflejado también en que tiene tantos viajes internacionales como viajes al interior de la Argentina. Esto Sí. es, los pies hablan tanto como las palabras en Ahora, este ¿cómo lo caso. ubica eso frente a una Argentina que todavía, digo, esos cambios, que en definitiva tiene que ver un poco con un cambio cultural que intenta llevar adelante el presidente de la Nación, pero esos cambios se pueden dar así abruptamente cuando la Argentina todavía tiene, eh, por más que seguramente juegue a favor de Milei, esto de que la oposición no tiene referentes muy claros, ¿no? El Partido Justicialista está resolviéndose, el PRO parece haberse autofagocitado, sigue teniendo cada vez más problemas, casi desapareciendo como PRO limpio, ¿no? Esto lo ayuda probablemente, pero la realidad
es que toda esa dirigencia política, salvo algunos contados casos, no está haciendo mucho como para colaborar con ese cambio que intenta dar el presidente de la Nación. ¿Es porque es un cambio que debe plantearse a largo plazo? Porque yo muchas veces pienso, bueno, también si el sistema político tradicional no colabora o no da las herramientas al presidente de la Nación como para que pueda llevar adelante su gestión, la gente también se lo va a facturar, aquella política que en definitiva siente que él le cerró las puertas y lo terminó llevando, obligando a votar a la actual gestión y no le ayudó, porque no le da Sí. otra opción. No sé si me explico. En principio no podemos decir que Milei no avisó, porque hace bastante tiempo que Milei en sus discursos venía diciendo en 30 años vamos a hacer Alemania. Mm. 30 años habla de un proceso de cambio que excede largamente cualquier mandato presidencial. Gracias a Dios, por suerte. A Evidentemente, veces nos asusta en la Argentina, algunos que creen tener idea de que no, pero sí. sí, en principio el planteo que él hizo inicialmente, hablo del discurso de Asunción en adelante, pero Sí, también en claro. la campaña, es un planteo de muy largo plazo. El punto es que la gente vive en el día a día. El largo plazo es muy interesante como propuesta, pero es difícil de articular cuando uno tiene que resolver los problemas de lo cotidiano. Esa es Ujú. la debilidad de Milei, un Milei que, y en estos son, digamos, complementarios, un Milei que está fuerte en términos de opinión pública, enormemente débil en términos institucionales, es el presidente más débil desde la vuelta a la democracia en términos de representación legislativa, pero que se enfrenta, y como vos bien decís, Nuria, a una oposición que es bastante fuerte en términos institucionales, pero que carece de liderazgos. Mm. Y además está en un proceso. Se citó a sí mismo, decías vos, respecto de Juntos por el Cambio, que después nombraste PRO. Ujú. En el caso Ah. del justicialismo tiene una interna enorme. En el caso de Juntos por el Cambio, yo siempre digo aquello que alguna vez conocimos como Juntos por el Cambio, porque lo cierto es que ya no sabemos bien qué es. Ujú. Porque ni siquiera dentro de los partidos, vos bien lo planteabas con el PRO, pero podríamos agregar al radicalismo en este juego también, hay divisiones internas muy fuertes Ujú. que implican que para ellos es muy difícil incorporar un discurso que sea consistente de apoyo o de oposición al gobierno de Milei. Ujú. En esas aguas está navegando un gobierno que deberá empezar a dar resultados en el corto y mediano plazo. Ujú. Paciencia de los argentinos. Del otro lado hay gente, hay ciudadanos que deben ser representados y Ujú. que dicen hoy que tendrían entre más de 3 meses y hasta un año de espera respecto del gobierno de Milei. En Ujú. ese contexto, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago cuando la situación se pone muy complicada en lo cotidiano, con lo cual Claro, podemos pensar que estos son plazos máximos. ¿Cuáles claro. son las respuestas que puede dar este gobierno? Bueno, está dando alguna respuesta en términos de baja de la inflación. También estamos conociendo los efectos negativos que tiene esta bajada de la inflación con la recesión. Entonces, una vez que el gobierno pueda decir que controló la inflación, si lo hace, las problemáticas de los argentinos que están juzgando al gobierno casi de manera monotemática por el control de la inflación, se van a ir haciendo más complejas. Mm. Hay que ver si el gobierno de Milei puede adaptarse a eso. La Claro. entrada de Franco me parece que es una buena señal en un doble sentido. Da la sensación de que a ese ímpetu inicial dogmático le está ganando la real política, le está ganando la rosca política. Y eso Ujú. es un poco Franco en el gabinete. Y por otro lado, da la sensación de que a una jefatura de gabinete absolutamente cerrada en sí misma, vendrá una jefatura también dispuesta al diálogo con los diferentes actores políticos, de tal manera de ir dando algunas soluciones. ¿Lo logrará? Bueno, es la gran incógnita, pero da la sensación de que el gobierno de Milei al menos está siendo capaz de modificar aquello que ya probadamente no funcionó en la primera etapa de su gobierno. Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación de Consultores Políticos, gracias.